tenemos en línea al senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. Jorge, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto acompañarlos esta tarde. Todo en orden por acá. Bueno, tú has sido quien ha tenido mayor iniciativa en las denuncias, la comisión investigadora, por el uso que Charles Carrera, también el ex ministro del Interior Eduardo Bonomi, su esposa Susana Pereira, han tenido del hospital policial. Pero una de las últimas novedades es... Bueno, ya se había sabido lo de Luis Calabria, que fue una excepción y tras eso renunció. Lo último más nuevito es que el ex director de Seguridad, Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, debió renunciar a propósito de su uso del hospital policial y, digamos, en un discurso que fue cambiando conforme avanzaban los días. Primero dijo que él nunca se había atendido, después reconoció que se había dado una inyección, un Oxa B12, y terminó pidiendo disculpas tras una investigación periodística que reveló que se había atendido más de 20 veces allí. ¿Cuáles son tus conclusiones a propósito del uso del hospital policial? Porque la normativa es clara, sin embargo, hay ya unos cuantos casos de civiles que se han atendido allí, de uno y otro color político. Sí, mira, la normativa es súper clara. La comisión investigadora ha pedido los informes que tiene hoy Fiscalía. Y en el hospital policial solamente se pueden atender funcionarios policiales en actividad o en retiro, sus esposas, concubinas o concubinos, sus hijos hasta los 21 años y sus padres si tienen ingresos menores a un salario mínimo. Punto. Nada más. Los funcionarios policiales en actividad o retirados además tienen un descuento de su salario del 4% para sostener el policial. Hay en el Ministerio del Interior funcionarios civiles, jerarcas, políticos, que no tienen ese descuento, tienen descuento de FONASA y por lo tanto eligen un prestador público o privado para su salud. Todos los que se atendieron tienen mutualista. Y prefirieron usar el policial porque no tiene que esperar un mes para que les den hora en el especialista o porque siempre hay cama o porque siempre hay medicamentos y en algunos casos, como en el caso de la señora de Charles Carrera, encima no pagaban ni los medicamentos, ni las órdenes, ni las consultas, ni los análisis, ni la internación, cosa que cualquiera tiene que hacer en su mutualista con el ticket o la orden. Es decir, un privilegio. Por lo tanto, quedó claro en el trabajo que ha hecho la comisión que hubo un abuso notorio de las autoridades públicas. El primero de todo, Charles Carrera con su esposa, que 14 días después que Charles Carrera se asumió, su esposa ingresó al policial teniendo mutualista y lo usó durante 2 años y pico sin pagar nada. Después vino el ministro del Interior, en ese momento Bonomi, que lo usó todo el tiempo. Hay hojas enteras de las consultas, los médicos, los medicamentos, los análisis, etc. Después apareció, increíblemente, la esposa del ministro. O sea, porque si alguien tiene alguna duda si el ministro del Interior se puede atender o no, y póngale que tirando de la norma, alguien pueda decir que como es el ministro, por una razón de seguridad, debería atenderse allí, lo que está claro es que la esposa no. Y la esposa es diputada. Y lo usó 7 años, con todo tipo de atención, y algunos de los directores, lo dijeron aquí en comisión, le advirtieron que no podía usarlo, que no correspondía. Uno de ellos dijo, era un despropósito que la mujer del ministro se atendiera en el hospital, pero lo sigue usando. Y todo eso está mal, y todo eso está ya en la justicia y va a estar con algunos agregados que la comisión en algún momento le remitirá también a la justicia. Después aparece un caso reciente que no está en la investigación de la comisión, porque nosotros investigamos entre el 2010 y el 2017. Pasado el 2020, el exdirector de Seguridad Ciudadana, nos enteramos ahora que también lo usó, nos dijo que no, pero la investigación que hizo este ministerio dice que sí, y por lo tanto debió renunciar. Y a mí me parece correcto, y me parece correcto que el ministerio haya incorporado esa investigación, como incorporó las anteriores, a la causa fiscal que investiga el uso indebido del policial,
y las cosas están mal o están bien con independencia de quién es el autor de las conductas. Y por lo tanto, me parece bien que este gobierno haya hecho renunciar. Ahora, la pregunta que me hace a mí, me gustaría que si tienen oportunidad se la hagan a Charles Carrera. Porque si a él le parece mal lo que hizo Santiago González, debe ser lo que hizo él está espantoso. Y si lo que hizo él está bien, debería defender a Santiago González. Y como hemos escuchado silencio y además no vienen a la comisión, me gustaría que ustedes, que son periodistas, le preguntaran a Charles Carrera qué opina de la renuncia de Santiago González y que lo hayan pasado a la justicia porque utilizó X veces el hospital policial. Ahora, Jorge, ¿me equivoco si digo que tú de algún modo celebraste que Fiscalía haya tomado el caso de Santiago González, que lo haya sumado para investigar? Celebré que en mi partido, y así lo dije, esté primero lo jurídico que lo político. No se hizo distraído el gobierno en relación con una conducta de alguien de su propia organización, cuando fue del mismo tipo que la que el propio ministerio está denunciando del gobierno anterior. Es decir, todo esto empieza cuando el ministro denuncia, hace una investigación y denuncia el uso indebido del hospital policial bajo las órdenes del director general en ese momento, Charles Carrera, para un civil que había sido herido en La Paloma por una bala que no se sabe de dónde salió, aunque se supone que pudo haber salido, pero no está probado, de la casa del comisario, que se atendió donde le correspondía, 8 meses o 7 meses en el hospital de clínicas, y el día que le dieron de alta, así en silla de ruedas, lo ingresó a él y a su hermano como acompañante con la hotelería correspondiente al hospital policial de contrabando por abajo porque no está registrado, hasta que le dieron una salida para ir a su casa en La Paloma a fin de año, y cuando ingresa y retorna también en vehículo oficial el 3 de enero del 2014, entonces ahí lo ingresan ya para blanquear como oficial subayudante. Es decir, al baleado lo hacen policía para que pudiera seguirse atendiendo 3 años y medio ahí, en el policial, por no sabemos qué, porque había sido dado de alta con algunos tratamientos, y de paso lo operan primero del ojo izquierdo, después del ojo derecho, y tiene otros tratamientos. Además de cobrar un sueldo, tema en el que está la propia comisión ahora trabajando con documentación y estudiando para tener todo el material correspondiente a el sueldo que durante 3 años y medio, a partir del 3 de enero del 2013, 20 días después que recibió la bala, cobraba, se le pagó al señor Víctor Hernández de un fondo presupuestal legal que tenía como destino la canasta de fin de año de los policías. De ahí todos los meses, con orden escrita de Charles Carrera, porque el señor tesorero no pagaba, porque eso era ilegal, todos los meses Charles Carrera ordena, páguese 20.000 pesos al señor Víctor Hernández, cobraba a su mamá, cobraba a su hermano, cobraba a él. Todo eso es parte de la investigación. Si eso está mal, yo me alegro de que el ministro haya actuado de manera coherente, sin proteger a nadie ni cubrir a nada, por la cercanía político-partidario. Si alguien de mi partido se equivocó, y bueno, creo que tiene que asumirlo, como lo hizo al enterarse que se había equivocado Luis Calabria, que renunció por una vez a hacer una consulta oftalmológica. Jorge, ya voy a ir con algunos de mis compañeros, pero quiero preguntarte tu postura a propósito de la crisis hídrica. Hay quienes dicen que es un eufemismo porque hay una seca brutal, es más allá que una crisis hídrica, este gusto que tiene la sal, el aumento de la salinidad. ¿Cuál es tu posición como un político de larga data a propósito de cómo el gobierno está manejando esta crisis hídrica? Creo que nos creímos aquello de que las guerras en el futuro iban a ser por el agua, iban a venir por nosotros porque nos sobraba. Y nunca le dimos mucho valor a lo que teníamos, ¿no? Es como esas cosas que vos tenés tanto que creés que nunca te van a faltar. El oxígeno nunca te falta, ¿no? Hasta que llegó el COVID y ahí nos dimos cuenta de lo importante que era. O el agua, ahora, que abrías la canilla, siempre estaba disponible, podías tirar tranquilamente, pensabas en la tarifa
nunca en el recurso. Nos dormimos, hoy lo decía Mujica, se durmió, el gobierno del Frente Amplio no hizo lo que tenía que hacer en su momento, puso el dinero en otro lado. Este gobierno tomó medidas y vamos camino hacia una transformación, hacia una inversión muy importante con el proyecto Arasatí, más allá de las discusiones que puedan tener desde el sindicato o el Frente Amplio. Ahí hay un camino. Pero quizás no tomamos las medidas o no las comunicamos debidamente en relación a este fenómeno particular. Yo creo que hay que hacer la pausa en el paso de facturas, que es permanente. Hoy Mujica dice, nos dormimos, Fernando Huidobro tenía razón, y el mismo día hoy el Pacha Sánchez del mismo sector dice este gobierno y le pasa la factura a este gobierno. Está bien. Sí, pero perdón, también este gobierno dice, pero antes no lo hicieron cuando pudieron. Digamos, el pase de factura es de los dos lados, ¿no? Por eso digo, hagamos una pausa. Yo accedí a algún informe, no sé de qué nivel de certeza puede tener, pero lo manejan las autoridades también, de que el año que viene va a haber también algunos problemas. El año que viene vamos a tener déficit hídrico también. No como este. Como en este periodo faltó tanto, el déficit hídrico se va a hacer notar en la disponibilidad de agua potable que vamos a tener. O sea que... Pero con esta obra nos va a agarrar un poco mejor parados que en este momento, ¿no? No, ¿con qué obra? Con la que se empieza a hacer a partir de ahora. Arasatí... No va a estar pronto. No, pero Arasatí va a demorar 2 años. Sí, está bien. La desalinizadora solo. Que lo vamos a tener ahora. Y la desalinizadora es por un hospital. No alcanza ni para atender una ciudad. O sea, una desalinizadora de verdad hay que verlas en Israel, por ejemplo. Se parecen en su volumen a la planta de La Teja. Son unas plantas enormes, costosísimas, y de mucha tecnología que cuesta mucho instalar, y no vamos por ahí, vamos por Arasatí. Quizás, como dijo el ex ministro de Ambiente, Adrián Peña, deberíamos pensar que Casupá es complementario y debería venir después, quizás, y quizás debamos tener un cambio cultural fuerte para cuidar más el agua potable y bebible y poder reciclar mejor el agua que desechamos para otros destinos y para poder aprovechar mucho mejor el agua de lluvia y poder avanzar en la arquitectura sustentable que pueda recoger toda el agua que transita por nuestras viviendas y por otros lados que la desechamos tranquilamente, etcétera. Pero este es un problema con el que vamos a convivir. Creo que tenemos que estar pensando en esa dimensión. Por ejemplo, nunca antes vimos el lecho del río Santa Lucía como ahora. Nunca antes tuvimos tanto acceso al lecho seco de donde el agua se acumula y se embalsa. Sería este un excelente momento para estar al mismo tiempo que estamos haciendo todo lo demás, viendo a los camiones levantar, sacar todo ese material, toda esa tierra, toda esa arena que se junta allí arrastrado por el río. Porque eso, primero puede servir como abono, pero sobre todo eso lo que genera es una mayor capacidad de embalse cuando tengamos agua suficiente. Y hoy lo que tenemos ahí son sedimentos acumulados durante años que no vamos a poder sacar una vez que el agua vuelva a llegar. No sé, es una idea, lo digo a título de ejemplo de cómo tenemos que estar pensando hoy en los problemas que tenemos de fondo y no en concentrarnos tanto en pasarnos facturas que a todos algunas nos caben, a los gobiernos anteriores y quizás a alguna también. Nadia Sanjurjo te quiere hacer una pregunta. Senador, Dale. volviendo a todos los temas que tratamos siempre aquí en el programa y que manejamos como actualidad. En los últimos 2 años particularmente hemos visto caídas de ministros, el caso Astesiano, toda esta situación del hospital policial, 1.000.000 de situaciones que no sé si es que las teníamos normalizadas o finalmente la vara ética se ha puesto muy alta y ahí está el cambio. ¿Qué es lo que considera usted? Bueno, que varios estos en los gobiernos anteriores se hubieran mantenido. Es decir,
el gobierno anterior o los gobiernos anteriores defendían a sus ministros y entregar un ministro era una señal de debilidad. Creo que ahora el presidente Lacalle tiene un nivel de exigencia a sus jerarcas que le hace tomar decisiones. Algunas más se han tomado y las fuimos olvidando, de jerarcas que no son ministros, pero donde el presidente de la República ha hecho saber su desconformidad y los ha ido cambiando. Y a mí me parece bien. Son señales para los que se apartan y señales para todos los demás navegantes, que hay cosas o límites que no se pueden sobrepasar, y cuando se sobrepasan hay que dejarle lugar a otro. Y bueno, me parece que este es el camino correcto, que más allá que pueda tener comentarios o costos, es el que debe aplicarse. Hay una vieja máxima que dice: el límite es no empezar. ¿Por qué? Bueno, porque una vez que dejas que esto pase y que esto otros podrá decir: si pasó aquello, ¿por qué no va a pasar esto? Y nunca pones un límite. Bueno, creo que hay un poco de eso. El límite es no empezar y la exigencia es mayor. Jorge, desde el Zoom, Antonio Maesa te quiere hacer una consulta. Antonio. ¿Qué tal, Jorge? ¿Todo bien? Jorge, esta es una pregunta muy cortita. Tengo entendido de que esta comisión investigadora que se está haciendo no la votó el Frente Amplio. Pero vos sabés que, bueno, en este programa hemos sido críticos, todos, de todas las ideologías, a la no aceptación de comisiones investigadoras. Algunas sí, otras no, pero la pregunta específica es que no se haga, una vez que está votada la comisión investigadora, ¿es común para un lado o para el otro que no se participe de la comisión investigadora? Porque tengo entendido que dijeron: nosotros ni siquiera votamos y tampoco vamos a ir. Capaz que esto, que parece algo raro, ya ha pasado y vos tenés experiencia de esto y digamos, entonces, estamos en el mismo sistema político y vamos arriba. Pero tu experiencia, quiero que me digas si esto es así o no es así. A ver, tengo muchos años acá, nunca lo vi pasar. El Frente tiene esa actitud. Le gusta investigar, no le gusta que los investiguen. Te pongo un antecedente. La interpelación que hice yo ahora en este gobierno al ministro de Industria por el tema de Antel Arena. Al Frente Amplio no le gustó, votó en contra, y cuando vino el ministro no estaba, simplemente se fue, estaban todas sus bancas vacías. Ahora pasa lo mismo, el Frente votó en contra, la comisión se aprobó, como pasó en los gobiernos anteriores, el Frente tenía sus mayorías, pero el Frente que hace no va a comisión. La comisión tiene 7 miembros y el denunciante. Hoy funcionan 4 miembros y el denunciante hay 3 sillas vacías, porque podría venir cuando quisiera el Frente, pero no viene. En concreto, Charles Carrera no tiene quien lo defienda. No hay nadie que haga una pregunta o que haga una interpretación que le pueda servir a Charles Carrera. La única que hay es que esto es una persecución a Charles Carrera porque ha sido denunciante del gobierno en otras materias. Eso es lo único que dicen. Si fuera así, no, eso no lo hace bueno en su gestión en el Ministerio del Interior. Tiene que venir a responder por esos abusos de desviar fondos o de utilizar recursos públicos en beneficio propio o el de su esposa, o el de terceros, o el de querer taparle la boca a una persona que resultó herida por una discapacidad de por vida, por una bala que pudo haber salido de la casa del comisario. Por las dudas, le pagamos y lo internamos. Tiene que venir a dar explicaciones. Y si no la viene, después que no se quejen. Todo esto va a terminar, obviamente, en la justicia. Pero no es por perseguir a Charles Carrera. ¿Ahora estamos persiguiendo a Susana Pereira? No, no estábamos en eso. Pero investigando nos enteramos que Susana Pereira hay que hacerle la veña porque aparece en la historia clínica del hospital policial como oficial subayudante. Le trucharon la condición policial para que se pudiera atender 7 años en el policial, teniendo mutualista, que es la misma que tiene ahora, porque todos los años tuvo la mutualista su FONASA, que era el descuento que recibía, y le usó el hospital a los policías, que pagan por eso. Entonces, no vienen. Bueno, a ver, te voy a decir una cosa más. Unos meses antes que tomáramos este camino en el Senado, el Frente Amplio propuso
una comisión investigadora a otro legislador que era ministro. Germán Cardoso era ministro de Turismo. Sí. Le hizo la denuncia penal, y al mismo tiempo, porque ellos dicen, si está en la justicia no hay que investigar. Bueno, el Frente le hizo la denuncia penal y propuso y votó una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Por supuesto que fue. Por supuesto que los blancos, los colorados, los cabildantes, integrantes de la comisión, fueron a la comisión. Y por supuesto que el denunciado, el diputado Cardoso, fue a la comisión todas las veces que tuvo que ir. Y punto. Y el tema fue a la justicia por un lado y fue al Parlamento por el otro. Ellos no vienen acá. No nos dan legitimidad. No se hacen cargo de lo que hicieron. Es decir, me parece como que desconocen un mecanismo que la Constitución da para el contralor parlamentario, una herramienta que tenemos los legisladores y más tiene la oposición en la que está sentado el senador Charles Carrera. La verdad que es una lástima. Obviamente que lo vamos a citar a la comisión. La semana que viene están citadas la esposa de Charles Carrera y la esposa de Bonomi, es decir, la diputada Susana Pereira. ¿Por qué? Porque no hay ninguna discusión de que ellas no podían haber usado los militares. Y los vamos a citar, a ver quién las autorizó, quién les dijo, quién les truchó sus condiciones. Ambas figuran como policías. Vamos a ver si vienen. No tienen obligación, la comisión no puede obligarlas. Cuando las cite la justicia van a tener que ir. Jorge, tengo a Iván Solarich en el Zoom que te quiere hacer una consulta. Dale, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Tiempo Muy que bien. no nos vemos. De verdad que sí. Jorge, de comprobarse, no porque lo ponga en duda, simple digo, de comprobarse todo lo que estás expresando respecto al uso de mecanismos públicos que no corresponden cuando sos autoridad. Creo que no puede haber dos opiniones, y si las hay son opiniones interesadas. Quiero decir, entran en la lógica esta de que si son los míos, puesto así, ¿no? Si son los míos, los de mi bloque, los que, bueno, son errores. Cuando son los del otro, son delitos. O sea, esa lógica me parece perversa. Mire cómo... Creo que no hay dos opiniones, punto. Sobre las comisiones investigadoras lo hemos conversado, lo decía Antonio, bien, anterior. No soy un político profesional, pero nunca comprendo la negativa a no ser pasible ni de ser investigado ni de concurrir. No la entiendo. Yo no la entiendo. Soy un tonto no político que no la entiende. Pero no la entiendo y no la comparto. Pero en esa línea que vos trazabas, con convicción respecto a las denuncias de algunos funcionarios en este gobierno, etcétera, y que han sido, digamos, y que el presidente ha obrado de una forma como rápida o nítida. Te lo quiero preguntar, no, pero no es capciosa la pregunta, sabés, con la honestidad que podemos conversar. Claro, no, siempre me cuido por las dudas, ser interpretado. Redondea, Iván, que estamos cortos de tiempo. Me llamó la atención la actitud del presidente con respecto a la no aceptación de la renuncia de Irene Moreira, esas 48 horas de limbo entre el viernes y el domingo en una enojosa conferencia de prensa, y el rictus facial del exgeneral Manini Ríos, Manini, respecto a convocar a que Luis Lacalle Pou pensara la medida que había tomado en una cuestión de tono francamente amenazante, que no, aunque hoy Domenech explicaba que era fruto de su personalidad y de su caudillismo. Y ahí quise sentir al presidente, porque es el presidente de los uruguayos, y es el presidente de los uruguayos, para los que entendemos la democracia a cabalidad, no obró y guardó silencio. A mí ese momento no me gustó desde el punto de vista de la afirmación del sistema democrático. Quería ver qué pensabas tú, cómo lo veías. No sé por qué decís que no obró. Cabildo Abierto inmediato. A ver, ¿cómo fueron los hechos? El presidente de la República llamó al líder de Cabildo Abierto, no a la ministra. ¿Por qué? Porque el lugar era de Cabildo Abierto y fue Cabildo Abierto quien propuso a Irene Moreira para ocupar ese lugar. Por lo tanto, el presidente lo llamó y le dijo, le di un tiempo para que me trajera los documentos,
y justificaran su obrar de adjudicación directa, no los trajo, así que le voy a pedir el cargo. General, tráigame un nombre para sustituirla. Punto. El lugar es tuyo, la coalición se mantiene, la persona tiene que cambiar. ¿Por qué? Y bueno, porque implícitamente hay una pérdida de confianza. ¿Qué pasó ahí? Hubo una reacción de Cabildo Abierto como partido en una conferencia de prensa. Y en esa conferencia de prensa, Manuel Ríos dijo, el presidente no llamó a la ministra, como diciendo, no le pidió la renuncia a la ministra, lo había llamado a él. Para nosotros, los políticos, eso es lo que había que hacer. Ahora, como dijo eso, inmediatamente, después nos enteramos que en la calle Po iba escuchando la conferencia en el auto, qué sé yo, la llamó a la ministra y le dijo, mirá que está cesada, punto, mandame la renuncia, está cesada, por si quedaba alguna duda. Eso se produjo, hubo muchos enojos, hubo muchos tonos, todo lo que vos quieras. Pero al final la ministra hizo una conferencia de prensa en la cual le agradeció a todos los funcionarios y dijo que el lunes iba a estar en el Parlamento, punto. Es decir, la institucionalidad funcionó. ¿Hubo resistencias? Sí, pero no hubo quiebre, porque funcionó la institucionalidad y hoy hay otro ministro. La pelota quedó en la cancha de Cabildo, que tenía que aceptar la renuncia y mandar otro ministro, o aceptar la renuncia e irse del gobierno de coalición. Resolvió, pero que atinadamente, quedarse en el gobierno de coalición y mandó otro ministro. O sea que cuando uno saca toda la hojarasca que se juntó en el medio, el presidente le pide la renuncia, la ministra renuncia, Cabildo Abierto manda otro ministro y las cosas en su lugar. Creo que la autoridad del presidente se cumplió y creo que salió fortalecido. Jorge, sé que te tenés que ir, que tenés otro compromiso, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta que la puedes contestar con pocas palabras. ¿Votarías el desafuero de Gustavo Penades? No tocamos el tema y me parece un tema más que relevante. No, por supuesto. A ver, primero porque Gustavo Penades dijo no le quiero generar un solo problema al partido. Y voy a pedir licencia, nos dijo en su momento, cuando me llamen, como no lo llamaron, pidió licencia igual. Y dijo, si presentan mi desafuero, pido que me lo voten. Por lo tanto, lo voy a hacer. Pero en segundo lugar, porque corresponde hacerlo. Porque los fueros son para proteger el trabajo del legislador en su función. O sea, si yo mientras estoy hablando con ustedes acá digo una cosa que a alguien no le gustó y me quiere hacer un juicio, no va a poder. Porque yo tengo fueros y estoy trabajando y los fueros me van a proteger, si no yo no podría hablar. Si yo quisiera venir a hacer una denuncia y dijera, Charles Carrera usó el hospital policial, bueno, lo estoy haciendo de buena fe y en función, no me pueden hacer un juicio porque yo diga eso. Ahí están mis fueros, para eso me protegen. Ahora, si yo choco alcoholizado, bueno, eso es un tema, y la justicia me cita, obviamente que el Parlamento me tiene que levantar los fueros, porque no tiene nada que ver eso con mis fueros. Mis fueros son para mi función. O sea que, en el caso de Penades, que él mismo nos dijo, es una cuestión personal de la que él se va a defender, corresponde levantarle los fueros. Pero además no nos genera ningún conflicto, porque a diferencia de otras veces, el propio senador nos dice, por favor, háganlo lo antes posible, no les quiero complicar la vida. Así que ni bien llegue, eso lo vamos a estar haciendo. Muy bien, senador Jorge Gandini, muchas gracias por esta entrevista en Buscadores. Ha sido un gusto estar con ustedes una tarde más. Gracias.